Bueno, comienzo el segundo panel del día. Me toca a mí presentarlo a mis compañeros, coordinarlo. Me dijeron que con el nombre bastaba, así que, bueno, está mi nueva Ana Blog, Martín Golombini y Juan Moreno, que van a tener todo el próximo panel. Yo, si me permitieran, los panelistas, quería hacer un simple comentario que quedó dando vueltas a partir de las intervenciones anteriores y un poco pensando en la consigna del panel, a partir de lo que dijo van a hacer, un poco dando vueltas sobre las prácticas hacia dentro de la facultad. Y a partir de una idea que a mí me es transmitida generacionalmente, a partir de la práctica militante de la universidad, que es la de que toda práctica específica con sus demandas pone en tensión los límites de la teoría. Entonces me preguntaba cuál era la práctica específica de nosotros aquí en la facultad respecto a la formación. Pensaba, bueno, es la enseñanza, en este caso como es la enseñanza del psicoanálisis, es el aprendizaje o la formación en, o en todo caso, la construcción del conocimiento, el conocimiento crítico, en el mejor de los casos. Y bueno, quisiera en todo caso la práctica, esa construcción del conocimiento, pensaba que bueno, sería el diálogo en todo caso entre los que participamos en esa práctica, como la especificidad. Y la pregunta me torna, bueno, ¿qué tensiones se generan a partir de la posibilidad de habilitar o no ese diálogo, tanto constructores de ese conocimiento, o al final la poner esa comunidad de pensamiento a la que se refería Nicolás en la introducción? No, simplemente eso, pensar de que estos espacios habilitan ese diálogo, y está muy bueno que lo busquemos a que se reproduzca, y que ese diálogo surge de la manera más sincera a partir del compromiso con el otro, del compromiso ético, no solamente con el alivio y el sufrimiento humano, sino con el otro, y sobre todo con el compromiso social. Así que bueno, muchas gracias y me entrego lo que empiece. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, simplemente agradecer a Jaime, que fue quien convocaron, a Fernández y a la cátedra libre, para encontrar un espacio para compartir las cuestiones que personalmente me tienen muy inquieta, que me inquietan perfectamente de lo que es la práctica de la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis, los modos que se implementa la enseñanza del psicoanálisis aquí, en esta casa, concretamente, por lo cual lo que escribí se llama Psicoanálisis Universidad o Salón de C. Muy breve, empiezo a todos, por qué incluye el artículo de Freud, pero creo que todas las cosas debemos retomar lo que sean los orígenes o el sentido de que hacemos el análisis porque conocemos. Así que bueno, por el año 1918, Freud escribió un artículo publicado al año siguiente en una revista médica de Budapest que tituló ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad? Freud inicia el artículo con una pregunta que sea respondida. ¿Conviene enseñar psicoanálisis en la universidad? La pregunta gira en torno a la inclusión del psicoanálisis en la universidad, más precisamente en la Facultad de Medicina. Freud había escrito este artículo para presentarlo en el 5º Congreso Psicoanalítico Internacional en un momento en que algunos estudiantes de medicina de Budapest agitaban la apertura de incluir el psicoanálisis en el plan de estudios de medicina. Veamos qué dice Freud en este artículo. 1. El psicoanálisis puede prescindir de la universidad sin ningún... El psicoanálisis puede prescindir de la universidad sin ningún menoscabo para su formación. Con el estudio de la bibliografía
diciendo y todos los elementos que intervienen en una formación psicoanalista, podríamos seguir adelante. 2. La importancia de incorporar el psicoanálisis a la formación médica y universitaria se basa en lo siguiente. A. El psicoanálisis puede transmitir lo que otras psicologías, holística y experimental, cita Freud, no logran. Esto es, el tratamiento de las relaciones entre la vida psíquica y la somática. B. Podría aportar a la psiquiatría una comprensión profunda de los cuadros clínicos que por aquel momento solo describía. C. Se trata de saber que no solo deberá acotarse a investigar los procesos psíquicos y las funciones mentales. Es una teoría que se ajusta a un método que concierne también a la resolución de problemas artísticos, filosóficos o religiosos. En definitiva, Freud acaba afirmando que la universidad ciertamente puede beneficiarse con la asignación del psicoanálisis en sus planes de estudio. Luego de manifestar esto y explicar de qué manera resolver algunos de los espacios de formación que podrían generarse en la universidad, concluye diciendo: con la enseñanza que es gozada, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis. Y acaba diciendo: lo mismo pasa con un estudiante de medicina que desea hacer cirugía. No alcanza con la formación en la universidad. Y no es una cuestión de cantidad de horas de pesado o de estudio. Hacen falta las otras partes mencionadas anteriormente para que, entre otras del propio análisis, hagan lugar a la posibilidad de la práctica. La universidad, por sus características propias, en tanto pretende abarcar un universo siempre imposible, posee un modo de funcionamiento que permite, a diferencia de lo que muchas veces sostenemos los psicoanalistas, sostenemos una práctica psicoanalítica simplemente, posee un modo de funcionamiento que permite hacer lugar a las diferencias. Tiene la obligación de alojar en su seno las diferencias teóricas y conceptuales. Tiene la función ética de romper con la ilusión de una unidad conceptual sin conflictos, para abrir lugar a un campo de interrogantes y contradicciones como factor esencial al desarrollo de la ciencia. Esto es lo propio del discurso universitario, presentar un universo variado de saberes. Esos saberes deberán ser siempre profundizados a posteriori de la finalización de la carrera, pero se supone que el graduado deberá salir formado con los saberes necesarios para orientar su práctica, su formación y con ello su búsqueda de referentes teóricos. Esto significa que el basamiento de su formación lo obtendrá aquí, en la universidad. Entonces, dentro de esta diversidad de marcos teóricos, sería conveniente incluir la perspectiva psicoanalítica. Muchos analistas participan de la vida académica en esta facultad y ya no nos preguntamos lo que se preguntaba Freud, si conviene incluir la enseñanza del psicoanálisis en esta y otras facultades. Ubiquémonos ahora en nuestro contexto actual. 2013, Facultad de Psicología de una ciudad no capital, de un país latinoamericano, con raigambre europea, pero fuertemente norteamericano a partir de la década de los 90 y practicando y enseñando psicoanálisis, otra teoría que también es periférica, podría entenderse como periférica, si bien en nuestro país adquirió un importante epicentro en la década de los 50 y los 60 y los 70. Pero estamos sin dudas en los márgenes, en la periferia, de ninguna manera en el centro. Y es por eso que nuestras producciones no se distribuyen con fuerza en el hemisferio norte. Es por ello que Melanie Klein jamás le dejó a Linda Bertulli exponer sus ideas sobre la etapa genital previa a la NAI. Y hay millones de ejemplos a la cola de la presentación. Los pioneros deben ser solo europeos. ¿Por qué responder a esa política? ¿Quién puede ser pionero? Sin duda, el que rasga la tela, el que pone en juego otra mirada, el que piensa y comunica lo que va pensando y construyendo, el que sabe hacer de su transmisión una política. Y Freud sabía muy bien eso. En este país hubo muchos pioneros que se animaron lejos del centro a producir conceptos, a ensayar modos para
de 1918, en el que habla de la importancia de que el psicoanálisis se cuele por otros campos de disciplinas para aportar otras comprensiones y otros análisis que también lo hagan entrar en tensión. Por suerte, seguramente no por casualidad, esta convocatoria ha sido realizada por una cátedra que lleva el nombre de una psicoanalista argentina contemporánea que ha dejado una fuerte impronta en lo que es la transmisión del psicoanálisis en este país, Silvia Grevena. Aún así, son muchos los amigos y las condiciones que han quedado instaladas tanto por la dictadura del 76 como por el capitalismo neoliberal de los 90, con un psicoanálisis a ser consumido en el mercado. He aquí que en esta facultad de la llamada Ciudad de los Niños, de un país latinoamericano que tiene una alta tasa de natalidad, a diferencia de la mayoría de los países centrales, que tiene características culturales que son propias, una importante cantidad de psicoanalistas, que cuenta con producciones que son propias en lo que es el psicoanálisis de niños o con niños, especificidad, que le ha venido algún nivel de validación a la producción local en algún momento de la historia del psicoanálisis, especialmente a través de figuras como Maud Manolín y François Sauteur. Y aquí, en esta facultad, no hay una cátedra que aborde la niñez desde ninguna teoría. Acordemos que, siendo una facultad que se define teniendo un perfil psicoanalítico, no hay una cátedra de esta carrera que aborde la niñez del psicoanálisis. Como la foto de Gustavo Germano, quería compartir hoy, ustedes las han visto porque circularon mucho en algún momento por internet. Ahora se encontró. Llamadas ausencias, en las que él se encarga de representar precisamente la ausencia bajo una lógica de la estética muy fuerte para penetrar en lo que podemos sentir cuando la vemos. Bajo un fondo de presencia, la ausencia de los desaparecidos por esta dictadura del 76 hace una imagen original de donde esa persona desaparecida estuvo presente, para después mostrar la misma foto en la que se evidencia esa ausencia. Por eso la traje porque me parece que resume lo que nos está pasando hoy con el trabajo, con las referencias al trabajo con la niñez del psicoanálisis, que no pudo ser retomada nunca en esta facultad por la dictadura. En la que podemos visibilizar brillantemente el concepto de trauma, entendido, Thomas Freudiano, entendido como lo que no sucedió. Podemos visibilizar una gran ausencia, la ausencia de otra figura marginal del psicoanálisis, que es el psicoanálisis de niños microorganizados. Lo que no sucede es que se hable, se piense, se discute, se teorice respecto del trabajo con la niñez. Ahí está la foto. La primera además, la madre y los hijos, la misma la que falta y está evidenciada esa ausencia en ese sentido. Un cuadro que no sucedió, cuando debería haber sucedido al momento de ser incluido en el plan de estudio de esta casa. Me pregunto, ¿qué pasó que, habiendo 3 cátedras destinadas a la transmisión de la clínica, que resultó ser tomada a cargo por psicoanalistas, ninguna de ellas quedó destinada a la clínica con niños? ¿Qué pasa que solo algunos textos de psicoanálisis con niños producidos por analistas de este país son desarrollados en las cátedras del Departamento de las Biológicas y del campo de la educación? Era aquí una gran ausencia, una nueva invisibilidad que se practica a nivel social de la llamada Ciudad de los Niños, margen de los márgenes a una ausencia. Argentina, Rosario, psicoanálisis, infancia. Lo que no se visibiliza en la universidad contribuye a la visibilización social. Al no otorgar un espacio definido,
un espacio definido a la infancia en esta facultad, estamos invisibilizando un aspecto inmanente a la vida social en la que habitamos. Estamos componiendo, delegando la responsabilidad social en una universidad pública, área que por tanto no se sabe realizar bajo preguntas y sensaciones de vacío y confusión en los alumnos que recibimos en el sexto año de la carrera de psicología en esta facultad. Para ofrecerlo sin la brecha, es más fácil, la verdad, resulta del error que de la confusión. La claridad dispositiva la consideramos una cuestión ética. Si bien nos deja librados el cuestionamiento del interlocutor, además nos garantiza que sobre nuestras limitaciones claramente expuestas puedan construirse nuevos conocimientos porque se propongan tomar algo a cargo de la persecución y la marcha. La claridad es necesaria para la transmisión. Entonces, la claridad positiva exige una transmisión enmarcada en la historia del psicoanálisis y de la universidad. También exige comprender el valor que tienen las producciones según hayan sido realizadas en el centro o en la periferia. La historia del psicoanálisis en nuestro país exige la inclusión de la clínica con niños, que resultó ser pionera en la producción de interesantes conceptos y modos de tratar la clínica. Sin una transmisión que incluya estos atravesamientos y el sentido del contexto en el que los conceptos fueron producidos, poco podremos hacer más que convocarnos como logros recicladores de axiomas. Eso es lo que más me preocupa de cómo llegan los estudiantes del sexto año hoy en esta facultad. Por supuesto que hay cosas de excepción, pero los estudiantes se quejan, a veces a tal punto, cierto modo de transmisión, que muchas veces acaban rechazando el psicoanálisis como algo de lo que no quieren saber por la mensaje de esta facultad. Esto lo escuchan todo el tiempo. Les voy a leer un fragmento muy breve de un escrito que realizamos el año pasado, justamente muy inquietos por la poca movilización que veíamos y sentíamos que un poco retorno que teníamos de los estudiantes en relación a la transmisión en la cátedra de psicología educativa que se toma en esta facultad. Y bueno, hicimos una intervención que les voy a contar, están en la página de la facultad en la jornada de la LES que se realizaron, pero hicimos una intervención sintéticamente en la que pusimos una pantalla en teórico sin que yo supiera, porque lo que a mí en el momento de retorno es que veía ya entendían al teórico como si viera la televisión, como que no había ninguna posibilidad de unir y vuelta entre ellos y nosotros, que hablaban, entraban, salían, miraban las tablets, Facebook, los celulares, hacían ruido, haciendo el mate, sin importar que no vaya adelante, y bueno, dije, no, mira, hicimos una intervención, un efecto fuerte, y lo que entendimos fue claramente el malestar que sentíamos, y esto es lo que leímos de esas expresiones, brevemente. Los estudiantes plantean una queja respecto al modo en que se transmite el psicoanálisis, no siempre igual por supuesto, pero que trae consigo una sensación de dormir ella, de gran distancia con las particularidades de una práctica posible. Lo que prepondera es la distancia, no tan nueva, de la universidad con la realidad. Una realidad, las realidades, profundamente cambiantes en estos momentos particulares de la historia. Dicen sentirse la obligación de repetir grandes axiomas, en general lacanianos, y no pensar y lograr articularlo con una práctica posible. Se escucha a su vez una tontería, arrojar por cierto, pero no por ello inexistente, de que se les transmite desde un ideal dogmático cerrado en el que los estudiantes se sienten interpelados a repetir frases sin entender muy bien qué significan, cómo se utilizan esos axiomas a la hora de ponerlos a jugar en una práctica. Por ejemplo, hay que hacer circular la palabra, hay que producir un espacio de escucha, por mencionar las más escuchadas. Pensamos que a su vez este estudio intensivo y repetitivo se encadena con una posición de la generación que cursó su escuela primaria en los años 90, que viene con una idea de que no hace falta esforzarse, estudiar para llegar a algo. Dicho esto, totalmente, convengamos que ese psicoanálisis que circuló en el encierro de la dictadura en que se ancló en la facultad desde 1983. A la universidad de 2013 también los estudiantes vienen de una formación y experiencias previas muy diferentes a las que ocurrieron en 1918 cuando Freud escribió ese artículo, y muy diferentes a las que teníamos de mi generación, por ejemplo, que
llegaba a una universidad que estaba de fiesta por la recuperación de la democracia, luego, obviamente, ¿no? Luego de tantos años de espanto y de encierro. Así, vemos los hechos fruncidos en clases, cuando mencionamos autores como Winnicott, Danton, Mamonix, Aberasturi, Lara, John Vivier, Pablo y algunos otros en nuestras clases. Es necesario transmitir desde la perspectiva de un psicoanálisis no repetitivo, no centralizado, con la posibilidad de pensar, de crear. Hay mucho por pensar de la teoría para reflexionar sobre las particularidades y las subjetividades que se producen y se obtienen en la actualidad. Actualidad entendida como fusión de lo viejo y lo nuevo. Es mi intento hacer visibilizar hoy aquí, en este encuentro, esta gran ausencia del psicoanálisis con niños, en la currícula académica de esta familia. No es un problema de plan de estudios, sino del modo en que se dio su implementación con dictadura militar. Al estar en la facultad sin nada, marcada por la formación psicoanalítica, convendría citar esta ausencia en ese tema. Esto permitirá profundizar la comprensión de algunos de los documentos mismos de la teoría psicoanalítica. Cuando aprendemos los tiempos de constitución psíquica, este ensayo también de teoría sexual y muchos otros, sin dudas avanzamos en la comprensión del ser humano, por lo que la sexualidad infantil es la sexualidad del ser humano, porque hace muchísimos años Melanie Klein ganó la batalla con Anna Freud de demostrar que el método psicoanalítico podía ponerse práctico con niños y niñas. Citemos algunos autores que sostienen la importancia de volver al psicoanálisis con niños. Considera la infancia como tiempo en el cual se produce humanización y en ella se definen tanto las combinaciones sexuales del sujeto como sus potencialidades simbólicas. La urgencia por generar condiciones de abordaje del sufrimiento en la infancia, en razón de que las violaciones y fracasos se inscriben en el orden de la irreversibilidad, establece un continuo que va desde la técnica a la ética, del conocimiento a la obligación moral hacia el otro ser humano. François Dolto expresaba algo similar en una entrevista que hizo su hija Catherine, publicada en su libro Infancias. Relata sus primeras experiencias como médica en un reemplazo de médica interna en un hospital psiquiátrico. Respecto del impacto que esa práctica le produjo, decía: no se puede hacer nada. Con adultos tan afectados es demasiado tarde. Hay que trabajar con los niños en la prevención de los trastornos que hacen que los adultos se declaren estados mentales irreversibles. Y pensar que su psicoanalista de aquel momento, la Ford, intentaba convencer de haber hecho bastante análisis para insistir en ocuparse de los niños. Desde siempre, esta especificidad es vista como una práctica menor de psicoanálisis. Hace unos pocos días, en este mismo lugar, aquí mismo, la escritora Angélica Bobadilla compartió con nosotros una frase del paleontólogo Jan Tattersall en su libro Becoming Human. Decía así, ellos, refiriéndose al antropólogo, a los orígenes de la humanidad, ellos ya eran nosotros. Esta frase la replicó muy fuertemente por la fuerza estética de una frase tan breve como contundente. Frase que habla de lo debilitados que estamos los seres humanos en un sentido generacional. Lo que visibiliza esa frase es lo que no estamos pudiendo ver a mi modo de ver, lo que los discursos plagados del presente no nos dejan ver. Que si ellos eran nosotros, nosotros somos ellos, los que vendrán. De acá a la infinita existencia del ser humano. Y en lo inmediato somos ellos, esos niños y niñas visibilizados por un discurso social que nos convierte en consumidores del presente, en debilidores del presente. Lo irreversible no es solo para pensarlo en cada niño, sino en el movimiento mismo de la humanidad, en la que el psicoanálisis se encuentra en vías de extinción. Esta es una preocupación fuerte. He trabajado en mi tesis doctoral alrededor de las modificaciones que ha tenido la representación de infancia entre 1922 a 1969 en nuestro país, y cómo esas representaciones, pulsaciones de figuras y discursos de ninguna manera resultaron ajenos a los modos
en los que se sostuvieron los prolegómenos de la clínica psicoanalítica con niños. No puedo desconocer, por tanto, que tenemos que analizar críticamente los actuales discursos que atraviesan la niñez e incluir el psicoanálisis entre esos discursos. Retomando las palabras de Jan Carlson, ellos ya eran nosotros ya somos los que vendrán. La pregunta es, ¿queremos asumir esa trascendente responsabilidad? Entonces, retomando y actualizando la pregunta del artículo de Freud de 1918, la actualizaría preguntando: ¿conviene enseñar psicoanálisis con niños en esta facultad? No solamente los psicoanalistas,
decir esto pasó en el mundo, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen es retomar lo que fue, digamos, la tradición que dio como resultado el boom latinoamericano de literatura, pero de ese mismo modo también retomar la tradición de los grandes escritores clásicos, digamos, europeos. En un artículo, digamos, de un diario mexicano, lo que trabajan, digamos, lo que plantean es esto, ¿no? Algo así dice, como hacer pasar una fisura en la tradición inmediata, pero no ruptura con el pasado. Ahí es donde encuentro claramente, digamos, aquello que estoy retomando del simposio donde se preguntaba justamente sobre aprender analista, instituirse analista, la institución de los analistas, la autorización de los analistas. La novela es recomendable, yo se la voy a contar porque es larga. Yo me pasé, digamos, desde que me encontré hasta la madrugada terminando de leerla. Pero la novela es muy interesante porque justamente, digamos, es la historia de está muy bien escrita, tiene un montón de técnicas narrativas, pero es la historia de un psicoanalista mexicano que de golpe despierta en un hotelucho, en mayo del 68, el 3 de mayo del 68. No sabe qué está haciendo ahí, no sabe cómo llegó, pero bueno, digamos, empieza a integrarse a la movida de mayo del 68, y entonces hay una descripción muy interesante, justamente de lo que fue mayo del 68. Quiero decirles, adelantarles que el escritor está de acuerdo con Nicolás en considerar fracaso, digamos, a lo que pasó en mayo del 68, y fundamentalmente su texto habla de la caída, o sea, el texto empieza, la novela empieza, digamos, en el momento en que él ya está de vuelta en México y está pasando la caída del muro de Berlín. Entonces es una crítica fuerte, digamos, y una descripción muy interesante a la caída de las utopías revolucionarias del siglo XX. Lo interesante es que va tomando, digamos, en la novela los distintos personajes que convivieron en mayo del 68, entre ellos una conversación entre Daniel Defer y Foucault, que estaba en Túnez en ese momento, digamos, donde Daniel Defer dice, mirá, escuchá, por el teléfono, lo que está pasando, y Foucault dice, sí, voy a ir. A pesar de que él estaba en Túnez en una revuelta estudiantil y oficiando el que refugiaba justamente a los estudiantes. Sigue la novela con toda la revuelta y demás, y entonces este hombre que no sabe qué está haciendo, qué le pasó, cómo llegó ahí, que tiene miedo de estar loco, dice, yo necesito una analista urgente. Y va a una librería y se compra los escritos. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Entonces se puso a leer los escritos y dice, no, tengo que ir a verlo de acá. Entonces para en la puerta de Rudelín, digamos, y empieza a salir gente, mucha gente, hasta que se hace de noche y por ahí sale la cama y ya despide a su última paciente. La cama sale con una bata roja, y acá digamos, estará contento, con una bata roja y la despedida, digamos, de una jovencita rubia que yo cuando leí dije, esta de mi vida. Una jovencita por la descripción inclusive. Una jovencita rubia que me es, bueno, hasta la semana próxima o hasta mañana, sino que es con un beso muy apasionado y luego una gran discusión. Bien, sigue este hombre, digamos, la sigue la jovencita rubia y se meten en una revuelta estudiantil con la policía, sigue,
cómico toda esa parte. Bueno, y empieza a meterse con Lacan, pero finalmente, digamos, empiezan a hablar de Claire, que es esta jovencita rubia, y se va transformando la situación analítica al punto tal en que finalmente, digamos, Lacan empieza a hacer confidencias respecto a su relación con Claire. Es decir, Quevedo, que sería el psicoanalista, va diciendo, yo no voy a decir que yo lo analizaba a Lacan, pero es más o menos eso. Dice, ¿no? A mí me pareció interesante por esta caída que va haciendo todo el tiempo de los ideales en su libro. Es decir, ahí podemos decir que aparece realmente, digamos, un personaje humano en el lugar en donde, bueno, cualquiera podría pensar, digamos, que era un personaje inaccesible, ¿no? Y además alguien que estaba precisamente, como dice él mismo, me la paso tratando de no ser el otro, porque ustedes me ubican ahí, ¿no? Bueno, con esto espero que me haya dado ganas de que la vean. Digamos, la novela de aviso está en internet, o sea que la pueden bajar directamente de internet. ¿Qué me hizo pensar, digamos, la novela, además de querer compartirla realmente con todos ustedes? Me hizo pensar que yo tenía 18 años en mayo del 68, precisamente, y que en el 69 tenía 19, digamos, y que estuve, digamos, justamente en la marcha del silencio, y que estuve en el Rosariazo, y como les decía ayer a algunos amigos, cuando les escuchaba hablar de la historia, en cualquier momento me siento una figurita de Villique, digamos, porque por suerte Mariano empezó con el 42, y ahí no estaba, yo todavía no estaba. Pero me hizo pensar en algo que yo ya había escrito hace mucho para la revista La Guerra, que era, ¿cómo llego al psicoanálisis? Porque claro, no sé si todos saben, los que están acá me parece que sí, porque somos todos bastante conocidos, digamos, pero yo no provengo de esta facultad, no provengo de la facultad, ni de la que estaba en Entre Ríos, en la calle Entre Ríos. Yo provengo de la facultad de medicina, entonces a mí la verdad que no me enseñaron el psicoanálisis, no tuve ni EPI 1, ni EPI 2, como la mayoría de ustedes sí tuvieron, ni clínica 1, ni clínica 2. Yo sí tuve química, la química que es la médica. Esta que te dice, el dispositivo químico es el de la clínica médica. Tuve esa materia, pero tuve infecciosa, ojo, traumatología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tuve también? Tuve un grupo de referencia, porque en esa época militábamos, la mayoría de la mujeres militábamos en esa época, y tuve un grupo de referencia. En ese grupo de referencia, digamos, y conjuntamente con lo que no por casualidad pertenecen al mismo tipo de lógica que el psicoanálisis, es decir, conjuntamente con la transmisión del marxismo, que pertenece al mismo tipo de lógica que el psicoanálisis, a las que son llamadas lógicas paraconsistentes, yo me encuentro con alguien que me habla de psicoanálisis. Esta persona, digamos, una persona muy querida y que es desaparecido. Se llama Alejandro Pastorino. Él fue el que me derivó a mi primera analista. Él estaba haciendo la residencia de psiquiatría en ese momento. Era compañero de nuestra educación. Pero entonces, ¿cómo recibo el psicoanálisis? Lo recibo con la lógica que comparte con el marxismo. Por eso yo ayer decía, no es el psicoanálisis el que podría traer la potencia crítica a la universidad. El psicoanálisis, si conserva la potencia crítica y subversiva, lo cual no va de suyo, y ahora después me voy a referir a eso, comparte esa misma potencia con otros discursos.
En todo caso, lo que nosotros podríamos pensar respecto a la universidad es que retome algo que decías cuando nos presentaste, que retome esa posibilidad de trabajo de pensamiento, que para mí es la posibilidad, digamos, que da la introducción justamente de discursos que no acallen. Es decir, la introducción de discursos que potencien el protagonismo y la toma de palabra. No es el psicoanálisis el único discurso que potencia la toma de palabra. Hablábamos con Ana María tomando un cafecito antes de venir, de empezar. Yo le decía, por ejemplo, tampoco es privativo el psicoanálisis que en el reino del saber instale el no saber. Porque tenemos el libro de Rancière, el maestro ignorante, que si bien es un personaje que andaba por ahí y era Juancito en mayo del 68, andaba dando vueltas, lo debe haber conocido a la casa seguramente, lo nombra Volpi en el libro, a Rancière también, pero no es un psicoanalista. Rancière es un filósofo en todo caso. Entonces, ese libro, el maestro ignorante, por ejemplo, instala de lleno la posibilidad de poder realizar una enseñanza ignorando justamente lo que uno enseña. Miren, yo, digamos, participé activamente en el cambio curricular en medicina, cosa que celebro verdaderamente. Y entonces, para Ana, que propone un cambio curricular, yo ayer le digo que yo estoy de acuerdo, pero que seguramente en clínica lo va a hacer ella, porque yo me voy a haber jubilado, digamos, porque para cambiar la currícula se necesitan muchos años. Pero entonces yo ya no voy a estar, digamos, en la facultad, digamos, si bien estoy de acuerdo, también se necesita todo un tiempo preparatorio. En la facultad de medicina se discutió mucho el hecho de que hubiera tutores que no fueran médicos. Porque ¿cómo me van a enseñar cuestiones de medicina? Y el apoyo justamente fue que para lograr el protagonismo del estudiante era muy importante, digamos, que alguien supiera coordinar los grupos y propiciar la toma de palabra. Que lo menos importante era que supiera de qué se trataba. En todo caso, muchas veces, si querías saber eso sobre lo que iba a enseñar, obturaba la posibilidad de la toma de palabra. Cuestión que, por ejemplo, para mí, digamos, es sumamente interesante para poder pensar cómo organizamos los dispositivos con los que damos clase. Hace unos días una alumna en clínica me dice, me manda por Facebook, profesora, mire, yo no puedo asistir más por cuestiones laborales, asuntos teóricos. ¿Usted me puede mandar los textos? Entonces dije no, porque la verdad que no, porque el teórico para mí es una conversación. Y si uno no estuvo en la conversación, no estuvo. Yo te puedo dar mi biografía, pero esa ya está en el programa. Digamos, o sea, y es más, en una de esas te doy más de la que está en el programa. Entonces, por ejemplo, si organizamos un teórico como una conversación, no es el mismo dispositivo que el de la cátedra. Pensaba cátedra como el sillón ese, que famoso desde el cual hablaba alguien muy arriba. Pero si además organizamos, por ejemplo, en el trabajo práctico y propiciamos en el práctico, se reúnen en pequeños grupos haciendo un trabajo de investigación. Pequeños grupos que para Lacan se llamaban Carter, pero que lo tomó de los pequeños grupos de Bion y Rickman, y que además lo plantea justamente después de mayo del 68, después de la revuelta estudiantil donde los estudiantes querían destruir la institución universitaria. Entonces, si yo planteo esto, en lugar de tener además a los alumnos que se van al teórico y se quedan como al final de televisión como decían, digamos, otra vez yo le doy clase en un práctico, ¿no? Eso es un dispositivo, genera un tipo de
publicando una revista que no siguió porque no quería mostrar. Por ejemplo. Es probable. Eso me ocurrió, por ejemplo. Podría no haber ocurrido. Me ocurrió. Y son libros, ese libro y una revista que se publicaron de esta facultad. Con apoyo de la facultad también. Me tengo bueno, pero entonces digo, estos dispositivos pueden tener dentro del psicoanálisis alguna fundamentación, pero insisto, no son privativos del psicoanálisis. Como ya dije, Bion y Brickman no eran psicoanalistas, y además, Lacan arma los carteles en el centro de leer lo que los estudiantes estaban pidiendo. Entonces, digamos, de leer cómo era la relación con los profesores en la Sorbona, por ejemplo, y de qué tipo de subjetividad, o cómo estaban tratando de escapar a la subjetividad del discípulo, del alumno, del pasivo. Otra cuestión, digamos. Lacan plantea un dispositivo potente como la escuela en relación a lo que ya se vino criticando bastante, que es las instituciones psicoanalíticas que funcionan y se burocratizan, y donde se establece la jerarquía piramidal, digamos, que verdaderamente da como resultado también que los jóvenes se desalienten, se acallen o persistan en una inhibición en la cual no pueden nada. Ese dispositivo fracasó, pero fracasó con Lacan mismo. Lo replicamos. Yo misma, digamos, he sido parte de una de las escuelas de la ciudad. Lo replicamos, intentamos, seguimos, utópicamente. Eso, para mí, digamos, también es parte del fin de ciertas utopías. Ahora, lo que todavía, o a lo que todavía apuesto, es aquello que fue lo último que propuso Lacan, por ejemplo, foro y target. Yo todavía apuesto eso, pero insisto, digamos, no es específico del psicoanálisis, lo propuso Lacan porque leía, digamos, lo que pasaba en todo el contexto respecto a las instituciones. Recalcó una frase que leí de Michel Serret. Michel Serret dice: las instituciones de lo que llamamos nuestra sociedad son como esas estrellas que ya la astrofísica sabe que han muerto, pero de las que todavía seguimos viendo la luz. ¿Verdad? Me encantó. Porque en realidad es como que están muertas y no lo sabíamos. Están muertas y no lo sabían. Eso es más grave. Claro. Pero de todos modos, todavía hay luz. Pero claro, ya sabemos la velocidad de la luz, ¿no? Demora un poco en llegar. Por eso digo, en la escuela, acá cuando la disuelve, Lacan no era un tonto, era su creación. A ver, la disolvió. ¿Por qué la disolvió? ¿Por qué seguimos nosotros pensando que vamos a hacer lo que Lacan no pudo? En ese sentido, digamos, con él adentro no funcionó. No era para ese momento, no era para los analistas, quizás. O para esos analistas como doy fe que tampoco es para estos analistas. Y ya, es así, ¿no? Se hacen otras. La otra cosa a la que quería referirme es, por supuesto, ayer vine, no por deber moral, sino porque quería ver todo lo que se iba a decir para ver si no repetir. Entonces leí cosas, y de las cosas que leí, digamos, me fui a buscar
informe sobre la beca y en las biografías. Digamos, ¿con qué me encuentro? La situación, como ya dijo Mariano hace un rato, era muy distinta en Freud. En 1909-10, por ejemplo, 5 conferencias en la CAC, digamos, en Estados Unidos, que en 1918-19. Mucho más distinta es la situación de la CAC en mayo, digamos, en Vicente, en mayo del 69 en Vicente, totalmente. Pero, en los dos lo que encuentro es una situación de ambigüedad respecto a la relación con la universidad. Yo digo, tanto que hablamos de la transmisión intergeneracional y nosotros los humanistas podemos decir sobre generaciones y ya sabemos que soy hijo y la también dijo que lo de la generación anterior se repite. No tenemos nada que aprender o que leer, digo yo, a ver, por ejemplo, que Freud, cuya carrera como investigador era brillante y sumamente promisoria, investigador en la universidad, en el laboratorio de Bruch, haya tenido que irse al hospital por consejo de Bruch para resolver las cuestiones de renta. Esto inconcluso que le quedó a Freud no es lo que también se ve cuando él dice, por ejemplo, en la presentación autobiográfica, que había sido invitado a Estados Unidos, pero fundamentalmente a la Clark University. Fue como la realización de un increíble sueño diurno. Pero no se lee también lo culpable de ese sueño, que expresa un deseo de reconocimiento. A ver, digamos, ¿no? Lo culpable de ese sueño diurno de Freud, cuando dice, primero, cuando lo invitan, de América tenemos que traer dinero, no vamos a gastar dinero, cada vez que vamos a poner dinero, pobre hombre, digamos, tenía que irse para América. En las cartas es magnífico, como daba, ¿qué te va a llevar? Le preguntan, ¿qué ropa te va a llevar? Es una divinidad. Los sombreros no los compramos allá, dice, porque después no te la mandan. Está buenísimo. Le he dicho en las cartas, ¿no? Y cómo iban a solventar el viaje. Ahora, digamos, entonces primero dice eso, ¿no? Dice, en América tenemos que traer dinero, no vamos a gastar dinero en América, pero después, miren lo que dice. Dice que en realidad iba a ir a América a conocer los Cuatro Pines. Digamos, y además a dar unas 5 conferencias. Digo, a ver, ¿hay algo de deseo culpable ahí? Este deseo de reconocimiento tendrá que ver con la satisfacción moral de la que ayer hablaba, digamos, que está escrito literalmente por Freud, también, ¿no? Entonces, a los psicoanalistas la satisfacción moral está en la universidad. Ahora, digamos, ¿por qué quiere conocer los Cuatro Pines? Porque él había leído Schopenhauer, el apólogo de los Cuatro Pines. Pero además, hablar de ir a conocer los Cuatro Pines a América, cuando además él dice ahí que traemos la peste, no saben que traemos la peste, no es justamente ir a probar a ver las púas del psicoanálisis y la universidad, digamos, cómo se miden, a qué distancia hay que ponerse. Más todavía, en la conferencia 2, que da, hermanos, 5 conferencias son realmente una síntesis de psicoanálisis hasta ese momento muy interesante, ¿no? En la conferencia 2, cuando intenta explicar la represión, la operatoria de la represión como esfuerzo de desalojo, ¿qué ejemplo da? Dice, supongamos que acá, ahora,
militar y eso. Unos vigorosos señores lo van, no sé cuál, lo van a sacar y lo van a llevar hacia afuera. Ahora bien, con eso no se termina el problema. Porque desde afuera sigue, y sigue gritando, y nosotros acá no podemos hablar. Pero entonces, supónganse que Standard, digamos, va y negocia con el que está afuera. Entonces lo deja entrar pidiéndonos permiso como garantía de que nos va a dejar desarrollar la conferencia. Bueno, miren, dice, si quiere que le explique, el esfuerzo de desarrollo ya está, es alguien marullero, a que una fuerza grande, fuerte, unos brazos fuertes lo sacan, pero ¿cómo retorna? Retorna con una negociación, una formación de compromiso. Ahora, es casualidad que utilice ese ejemplo. Cuando se trata de la primera vez y de que le dan el título de doctor, no es poca cosa, para la universidad. Me acabo de enterar que el máximo título alcanzable en la universidad, el postdoc no es el máximo título, es el de doctor. Entonces, a ver, digo, no sabe que le tenemos la peste, voy a conocerlo por cortines. Este ejemplo, ¿no está diciendo de cierta potencia subversiva que podría tener el psicoanálisis frente a una posición que privilegie el discurso único o que privilegie determinados ideales, como bien ayer Cortilla planteó respecto a los ideales yoicos? Ahora, vuelvo a decir, parezco los abogados, podría. No va de suyo que por el solo hecho de que hablemos de psicoanálisis, de que nos digamos psicoanalistas, que enseñemos psicoanálisis, eso sucede. Ana, que me precedió el uso de la palabra, planteó algunas cosas interesantes respecto a, digamos, por ejemplo, me voy a decir, ayer también escuchamos un debate con Damián de un estudiante respecto a cuestiones que, digamos, una interpelación al psicoanálisis, ¿no? De parte del estudiante. Podríamos decir, no va de suyo que suceda, digamos, si es que el psicoanálisis que se enseña se acomoda también que se convierte en el discurso hegemónico. Esto es, a ver, ¿no? Por lo cual el discurso, la lo hizo muy bien. Dice, a ver, una cosa es ser el pez, el discurso del amor, pero no puede haber pretensión de dominio en el discurso analítico. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, esta guerra respecto a la neurociencia, o cuando escucho, ¿no? Que tenemos que lograr que lo biológico no se inmiscuya, ya ahí, digamos, no sé para dónde estamos yendo. En este sentido, digamos, yo vengo diciendo desde hace bastante, ¿no? Nos debemos un debate los psicoanalistas en esta facultad. Nos debemos un debate, digamos, respecto a qué es lo que entendemos por la enseñanza de psicoanálisis en la universidad, qué entendemos por la enseñanza de psicoanálisis en la facultad de psicología. Lo digo porque yo, digamos, también trabajo en la facultad de medicina. Claro, ya la cosa más clara. Nadie cree que va a ser psicoanalista porque viene la materia electiva que yo doy. Nadie, digamos. Si alguna vez del grupo de estudiantes, yo he trabajado a esta altura ya con más de 2.000 y 3.000 estudiantes en las materias electivas desde el nuevo plan hasta la actualidad, desde el 2001 a la actualidad. Pero alguna que otra vez hay uno que
que decide hacer la especialidad de psiquiatría y que empieza a rondar un espacio de formación psicoanalítica que encuentra, que es ayudante de esa materia y presidente de RISA y maestrando de la maestría en psicopatología cerebral. Bueno, ¿no? Hay 1, 2, 3, por ejemplo, de la misma manera que yo les contaba esto, es decir, el grupo de compañeros con los que más o menos entre el segundo y tercer año de mi promoción en medicina decidimos, digamos, que no íbamos a ser médicos, sino que íbamos a terminar la carrera porque no había cerrado la psicología y que íbamos a terminar esa carrera porque nos íbamos a dedicar al psicoanálisis y debemos haber sido 4. Éramos 4. No debemos, éramos 4. Y los 4, 3 militábamos en el momento. Le digo para ver dónde estaba el encuentro. Por lo tanto, digamos, allá realmente mucho más claro, no hay ninguna confusión posible. Acá nos enseña el psicoanálisis en esta materia, queremos saber de qué se trata, nos interesa, leen Freud. Preguntan y no se imaginan cómo preguntan. Preguntan y preguntan. Es decir, muchos alumnos de quinto año me han acompañado para coordinar talleres, digamos, justamente en medicina, los talleres de esas materias electivas, y han tenido la experiencia de esas preguntas reales, ¿no? Que necesitan de una gran argumentación. Bueno, eso pasa allá. Allá es mucho más claro, es mucho más claro. Acá hay que aclarar muchas veces, digamos, que una cosa es ser psicólogo y otra muy distinta es trabajar en práctica del psicoanálisis. Hay que aclararlo muchas veces. Pero los psicoanalistas pensamos que en realidad estamos acá formando psicólogos. Pensamos qué aporte el psicoanálisis puede hacer a la formación del psicólogo. Digo esto porque en medicina, digamos, es claro. Quizás yo acostumbrada y como vengo de allá, también lo pienso. Y entonces digo, a ver, con la nueva ley de salud mental, ¿qué puedo, digamos? ¿Hay algo de psicoanálisis que permita, digamos, por ejemplo, el trabajo con otros discursos? Sí, lo hay. Yo puedo enfatizar, digamos, por ejemplo, en que no hay universo de discurso. ¿Para qué? Para que sea posible, justamente, darse cuenta de que no hay la posibilidad de con un discurso abarcar todo. Yo puedo plantearlo al Senado, pero, a ver, hay otros que también plantean lo mismo, otros discursos que también plantean lo mismo. Para fundamentar y para hablar de la interdisciplina, de la transdisciplina y de la interdiscursividad, fíjense, por ejemplo, todo lo que hace el pensamiento complejo. Digamos, está justamente tomando el mismo punto. Y había mucho más, digamos. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, lo que nos debemos los psicoanalistas en esta facultad es un debate acerca de qué puede aportar el psicoanálisis a la formación del psicólogo. No como la mejor manera de enseñar psicoanálisis, ni qué cosas de psicoanálisis hay que enseñar, qué cosas no, sino qué aportamos a la formación del psicólogo. Porque nos guste o no nos guste, estamos en la facultad de psicología y acá se le otorga un título a los estudiantes, digamos, que es el de psicólogo. Que tiene su incumbencia, que tiene una ley, digamos, que tiene todo eso. Entonces, me parece que eso nos debemos los psicoanalistas de esta facultad. Pero también, digamos, lo que no debemos es que la comunidad universitaria discuta qué psicólogo quiere, para qué, digamos, por ejemplo, y cuál es la mejor manera de obtener eso. Y entonces, los psicoanalistas tendríamos que estar sentados discutiendo con otros discursos. Yo participé en varios intentos de cambio curricular en esta facultad. Puedo decir que
cambio curricular no viene de los humanistas, que además somos mayoritarios en esta facultad. Tocar lo que está instituido desde el año 80 y pico, como dice Ana, digamos, de los 84, el mantenimiento de la democracia, pareciera como que es tocar, no sé, ¿no? El cuadro de la Virgen María. Y a mí me parece, digamos, que en el año 84 se hicieron una serie de transacciones que dieron como resultado el nuevo Frankenstein, ¿no? También lo de cristiano, porque hay Frankenstein, la cultura psicológica, individual, social, o biológica, isométrica, como de sujeto aparte, es una especie, ¿no? Entonces, digo, a ver, me parece que eso, digamos, nos lo debemos, pero ya ahora como comunidad universitaria participaremos, digamos, uno con otros, precisamente para retomar esto, ¿no? Porque nosotros somos ellos, bueno, gracias. Formalidades de agradecer a la carta de Silvia Pechman por haberme invitado, a Jaime que me llamó por teléfono, y en la cuestión telefónica, la cual tardé tiempo en responder, y se quedó todo, me lo reprochó, pero lo que más bien. Él me decía que era importante, que yo ponía algo, pero él, como lo que me dice, es que pone un cierto énfasis en la nueva generación, me parece eso. Y bueno, y hay algo de eso, hay mucho de eso. Cuando tengo 26 años, toda mi educación la hice en el jardín infante en el año 1990, ¿no? Entonces, digamos, como que no miro de afuera la situación de la relación, el liberalismo, fui formado en la educación del liberalismo, sé que no está terminado. Sé que puedo hacer otras cosas también. Entonces, bueno, en la educación, digamos, en la universidad de psicoanálisis, como a mí me parecía que lo importante separar, o sea, en un momento, en la universidad de psicoanálisis, para que tome cierta relevancia el I, como en este caso el UNE. O sea, claramente, no sé, como por ejemplo, no sé, un libro para leer, pero hay otra cosa, un poco, bueno, y yo de la universidad, como puedo hablar de la universidad, me da la universidad, es lo único que puedo decir, porque como no estoy en una cátedra, no seguí por haberme recibido en la universidad, así que es, digamos, mi carrera de grado. Y yo llegué a la universidad después de haber empezado a militar. Militar en un lugar muy extraño, digamos, porque bueno, fueron los procesos 2001 los que me llevan a eso, en 15 años en ese momento. Bueno, tengo una familia de clase media, un inglés chiquito, y una escuela, no era escuchar, una escuela que iba por el proyecto de periodista. Bueno, y decidí militar en Villa. Me parecía que eso es importante, nunca entendí la clase universitaria. No entendía qué pasaba ahí, si recién entendí qué pasaba ahí. Yo me fui a ese lugar. Y estuve un montón de tiempo ahí. Y mientras cursaba la carrera, era el trabajo en la asamblea, era encontrarse con gente que vive de una forma absolutamente distinta a la que estamos hoy nosotros, que no hay relación posible para pensar cómo vive ese otro, o sea, hay que pensar en su radicalidad. Eso fue lo que yo aprendí en la vida. Eso fue lo que yo aprendí, levantándome a las 5 de la mañana para trabajar la NIL
en un barrio que se cae inundando el balón cada 2 años, con gente que diseñó cómo se hace una pared. Eso no es una reivindicación del trabajo manual, del obrerismo, no es. Es que la experiencia de esos cuerpos que estaban ahí no tiene nada que ver. Pero sin embargo, estaba la intención de poder armar, aunque sea algo junto, ¿no? Y ese algo junto no es armar lo que yo creo que es el otro para mí, sino tratar de encontrar, ¿no? Si quiere, en su radicalidad, como en cómo interpreta. O sea, la manera muy doloroso tenía la facultad. Me parecía una cosa tonta, en la facultad no entendía que pasaba acá, por qué estoy haciendo acá. ¿No? O sea, era usual, digamos, de hecho una vez, que se aumentó considerablemente, donde me fui, donde estaba, me vino un montón de tiempo y estaba en ese otro lugar. Entonces, digo, esto es importante a mí, porque marca esa distancia entre un lugar y otro. La universidad, para mí, era una cosa que me enfrentaba a algo, era como una adicción. Bueno, pero digamos, también lo que pasaba acá, digamos, nunca lo abandoné, en cierta forma. Entonces había algo que pasaba acá, estaba en análisis, había algo que pasaba acá que no podía estar, no lo iba a dejar. Y en un momento esa tensión fue al punto tal de tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Y esa tomar una decisión, digamos, la tomé como toma de decisiones, por lo menos yo, que fue soñar. ¿No? Fue mi sueño, un momento estaba caminando y me encontraba en la avenida Francia, al lado del hospital del Centenario, y iba a ver mi infancia. Y una parte difícil de la ciudad, porque digamos que yo poder hablar con un amigo no se comprende esa parte de la ciudad, ¿no? Porque un amigo que utiliza, entonces pasa bien a Francia, hay una cuadra, hay un gitanaje, y no se puede explicar, o sea, la carta de chapa, ¿no? Y después sí, la ciudad, con el trazado, no tenemos nada. ¿Qué pasó acá? O sea, sigue la vida como hace un par de años, todo el resto se llenó de edificio, para mi padre. Yo, a la cajera, lo más grande, pero esa parte que no, así, no, porque entonces yo caminando por ahí, me encontraba en una Francia y tenía que cruzar. Y estaba persiguiendo los nazis. Y yo en ese momento yo no podía cruzar, me acuerdo que en el bolso llevaba la carta de tránsito del general de Gaulle. Yo dije, bueno, con la carta de tránsito del general de Gaulle paso. Pasé. Bueno, y después de ahí, dejé lo que estaba haciendo y me empecé a encontrar con lo que había de ese otro lado de en Francia, ¿no? Que es el psicoanálisis. Y bueno, digamos, ya con a ese otro lado, una preocupación para un tema, para mí, del otro lado. Nada, yo llegué con lo que se había pedido acá. Para también leía, más allá de acá, pero era eso, ¿no? Pero es verdad que eso no basta, y es muy cierto que eso no basta, porque el tema, digamos, fue que no, digamos, podría haber hecho una relación universitaria, que soy profesor, no fue verdad. Digamos, después tuve que seguir buscando cómo ocuparme, cómo pensar, cómo trabajar. Digamos, el trabajo, una gran jugada, pero cómo se trabajar cómo se trabaja la lengua, por ejemplo, cómo se trabaja el saber. Eso me parece importante, ¿no? Y por mi colectora, que es la institución a la que pertenezco, encontré ese lugar y cuando puedo trabajar con otro, ese punto. De poder trabajar la lengua, poder trabajar el saber. Y esa institución fue una institución que fundamos, y es importante.
la fundación de las cosas, o pensar la fundación del lugar. Porque hace poco tuvimos un encuentro que venía una analista de Córdoba a hablar de, bueno, también, de analista, yo un poco de historia. Y ella había pertenecido a la escuela de luz, de Córdoba. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención, que lo había pertenecido porque se fue. O ya, no sé, pasó por una pertenencia. Hay algo que me llama la atención y de las personas que han participado en la escuela, como que cómo hablan de eso. Yo sé que en este punto me parece tomar que había un aire, porque digo, a lo mejor el crack sea el cobre de la cocaína, de cierta forma, ¿no? Y tuvo que Castro también. Por lo menos según la luz para no dar la no sé. Pero también la ruptura necesaria con la generación anterior. La ruptura que implica poder preguntar a la generación anterior, ¿qué pasó? Pero en serio, vamos a poner en serio, ¿qué pasó aquí? No. Porque honestamente, a mí la cuestión de que los 70 de Bahía como una especie de hervidero revolucionario, qué sé yo, y ahora después una autoridad, no me parece que esté bueno. Pero me parece que esté bueno porque se combina a generaciones y generaciones a una ventriloquia insoportable. Entonces, poder hablar de una ruptura, hubo y hay una ruptura entre el que tenemos yo y la anterior. Eso no quiere decir que los viejos no para nada. Los viejos sirven para poder hablar, para preguntar, en todo caso para disentir. Entonces, en ese punto, a mí me interesa decir, ¿qué pasó? Ese horror, que claro, esa cosa tan dolorosa, que siempre un relato en la escuela, es muy recurrente, y no es solamente acá o allá, hay un mundo común en eso. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con una institución que aparentemente la ley analista, que según la proposición del 9 de octubre se funda en la transferencia? ¿Qué pasa ahí para que, o qué se hizo ahí para seguir tan asustado o tan dolido? Porque yo no participé de esa experiencia, nunca lo pensé. Pero sin embargo, tuve que pensar qué pasó ahí, pero puede ser también algo del psicoanálisis que produzca estas instituciones. Entonces, como a mí me interesa el psicoanálisis y me gustaría que no desaparezca, lo cual no quiere decir eliminar lo que es presión, digo, ¿qué habrá pasado en esas agrupaciones para que sea así? Digo, ¿puede haber una institución psicoanalítica que vaya más al síntoma? ¿Puede haber eso? ¿Por qué? ¿Qué vuelve esta pregunta que realmente? ¿Por qué? Digamos, el que funda la escuela la disuelve. Digo, pero eso es algo que no se puede no tener en cuenta. Digamos, no se puede reconocer un nombre propio que es la escuela de Lacan. Lo que quiere acusar a Lacan para que Lacan diga que la escuela de Lacan. Porque yo no digo que la casa de Juan Pablo Benítez es mi casa. ¿No? Pero es la escuela de Lacan. Es un poco. Y bueno, entonces ese trabajo con el psicoanálisis, para mí es trabajar con saber trabajar en fue con el encuentro en la clínica, el encuentro con la clínica. El encuentro con la clínica, en mi caso particular, fue el encuentro con la psicóloga. Y bueno, una psicóloga muy particular, era una adolescente, mujer, que cuando supone que yo podía escucharla, y eso fue increíble porque había que saber la cosa que se ve en la facultad, y inclusive el gran algo psicoanalítico, pero fue encontrando con eso, con ella, con su palabra, con lo que a ella le comunicaban, cuando ella pedía, que yo iba a que le comunicaban, trabajamos como 2 años juntos, y eso fue lo que quise encontrar con el psicoanálisis, en serio, porque empecé a tener que leer de vuelta, tener que leer por primera vez, o sea, tuve que desarmar esa que yo tenía adquirido, ¿no? Y eso fue como nadie me hizo pensar eso, o que me impulsó de tal forma que no otra cosa más que
un dato al margen, conocí afortunadamente a una de las personas que estaba a cargo de la edición de ese seminario, de la editorial, y me contaba lo imposible que fue para los editores hacer ese seminario, porque la encargada, el seminario de otro escrito, el seminario de libros, porque digamos, la gente encargada de la traducción y el establecimiento del texto en Argentina no hubo ninguna sola decisión, pero ninguna decisión. Digamos, ese seminario, si yo seminario no me escrito, pero no se puede leer, básicamente. Claro, con 80 páginas de un texto con millones de neologismos, donde al final imposible. Bueno, entonces, eso, digamos, el encuentro con leí ahí en esos libros, a pesar de eso mismo, el lector que me echó a la escuela, digamos, Lacan, dice, bueno, habla de ese objeto con el que se pone en la química, lo redivide a uno. Y eso me parecía un poco como algo que yo voy a testimoniar, que me había pasado muy con las cosas y muy con el trabajo, lo que hace eso, cosas o tener ganas de visualizar, si no sea cualquier otra cosa, ¿no? Y en ese punto vemos también como cosas así más pensábamos, por un lado, esto, digamos, no salvar su análisis a cualquier precio, ¿no? Porque el presentador hablaba, digamos, y una cosa así, en la facultad, digamos, el compromiso social. El compromiso social puede ser una formación de compromiso social, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema que en la institución asilan, exilian, alojan, uno se recuenta a eso, ¿no? Digamos, respuesta ideológica, un canal, digamos, imperativo de pensar en conjunto cuando, digamos, no se puede pensar en conjunto, se puede hablar, básicamente, ¿no? Como si la lengua que se habla es la lengua del Estado, ¿no? Y es complicado, digamos, si yo no produzco ningún agujero en esa lengua estatal, es complicado encontrarse con otro, ¿no? Y es complicado pensar una química somalítica ahí. Y eso a mí me parece importante, ¿no? Como que, no sé, digamos, para mí es impensable que se análisis sin la química somalítica, sin esa química, con un poco que hay una referencia. Entonces, ahí, digamos, ¿cómo transmitimos el análisis? Digo, el análisis está como muy enganchado para mí de la escena química, la escena de transmisión de la psicosis. No es como encontrarse con Pablo Sofía, encontrarse con otro docente, Pablo Sofía, que significa la transferencia psicótica. Pero sí, digamos, y te lo hace saber eso. Y se nota que lo que he escuchado, o sea, Juan Rico no está en ese plan. Digamos, la escena de Juan es otra escena. Y la transmisión es otra. Digamos, ahí está, digamos, y los dos retoman, digamos, esa justicia del padre, digamos, que se acá, del escenario, de la voz, del escenario, bueno, digamos, lo que pensar, o sea, la transmisión de análisis no es la escena clínica. La cosa es cómo armar esa escena clínica para poder transmitir algo. Eso, y después, por otra parte, digamos, Freud encontraba acá en la biografía de Jones, que hay un capítulo del segundo libro que se llama Emergence of Isolation, que es una emergencia de la soledad, seguramente va para los lados, ¿no? Cuenta la historia de cuando se le regala una de John. Entonces la historia de una de John, regala una de John, digamos, en la época de la disolución de la sociedad de los miércoles,
crear código de central enigma y ha sido el más poderoso de los mortales. ¿Sabes? Ahí vamos acá. Muy bien. Claro, hay uno famoso enigma y fue el hombre más poderoso. Cuando le dan discriminación, esta vez está en griego, ¿no? Freud, en griego, cuando Freud dice, bastante se pone pálido, empieza a dudar, mal. Bueno, entonces se cuenta que cuando él había sido estudiante en la universidad, le gustaba recorrer por una parte trasera de la universidad donde había los bustos de los doctores famosos de la universidad. Entonces él tenía el sueño diurno de que algún día iba a llegar a aprender eso, ¿no? Y se imaginaba, con ese usuario, ¿no? Y bueno, Jones se pone re contento de eso porque él, 80 años después, le hace el gusto a Freud en la universidad y dice, bueno, ven cómo un sueño diurno 80 años después se puede realizar. Pero, digo, ¿qué es? ¿Cómo se puede ver ese sueño diurno? Ese deseo de Freud. Le vamos a permitir al psicoanálisis ser un gusto, el hombre más poderoso en la universidad. Bueno, queda en el micrófono para que empiece a interrumpir. No, un poco algo porque decía Jimmy, me hacía hablar mucho cuando vos hablaste del primer encuentro con psicótico, del primer encuentro con Unami, ¿no? Hace exactamente 15 años. Y la sensación fue exactamente la misma, de muchísima angustia y de muchísimo deseo por desarmar todo lo que había leído y no había entendido. Y esa sensación de no entender nada, que volví a sentir durante 15 años un montón de veces. Y a mí me da la sensación que el gesto puedes entregarse a esa sensación constantemente. A mí me parece que eso es lo que puede fundar la comunidad de analistas. En el sentido que decía Juan Cruz, de conflicto, ¿no? De un lugar de superar el conflicto y no sea indicatorio. Cuando me decían Andrés el otro día que había visto unas clases mías hace 6 años, podemos comunicar, bien miedo, porque me parece una bobada lo que yo hacía hace 6 años. La tenía que haber hace 6 años y ahora no la voy a comunicar bien miedo. Y estoy seguro que lo que puedo comunicar este año el año que viene, si se me ocurre algo, digamos, en los 5 años, que tendría que hacer una cagada. Me parece que ese gesto de estar dispuesto a revisar el fármaco, no lo de hablar, tenemos los analistas, por un paciente, por una sesión, me parece que ese gesto que puede mantener el análisis y que puede generar lugares donde suceda conflicto entre analistas y no sea indicatorio, porque estamos todos en el mismo lugar, inclusive porque son más generacionales. Silvia decía algo así como que, bueno, esto lo mantiene joven, de algún modo. Nosotros tenían 65 años, yo con los 40 también puedo decir que no mantiene joven hasta con el 25. Pero creo que algo de razón tenía, ¿sí? A pesar de que tengo más que vos. En el fondo lo que nos mantiene en la posibilidad de discutir con los jóvenes, porque si no el tipo se aliaba en el saber, y ese es el hijo de mi nombre que me dice. Me parece que hay una posición que permite el conflicto, incluso el conflicto intergeneracional, el conflicto entre los derechos de psicoanálisis, sin que esto sea destructivo. Y la medida en que estemos dispuestos todo el tiempo a ponernos en cuestión todo lo que sabemos como así. Me parece que desde que ese gesto inaugural de cosas, yo lo recuerdo todo el tiempo, y someterse a la angustia de que en el fondo tenés 40, tenés 60, y en el fondo no sabes nada. Eso es reinventar el psicoanálisis cada vez. Es esa cuestión. Porque esto es lo que hizo Freud. Y lo que le permitió inventarlo. Pero claro, por eso me parece que esa es la cuestión de la reinvención cada vez. Ahora, yo respecto a
Pero, ¿qué pasó? Yo puedo tratar de qué pasó, digamos, en lo que fue, por ejemplo, mi tránsito, un tránsito además en el que cumplí todo lo que había que cumplir, digamos, respecto a una institución como una escuela de psicoanálisis. Digo, cumplí todo lo que había que cumplir, porque entré como participante, me hice miembro, después de hacerme miembro, hice pase, me nominaron y después me nominaron a ML. Fui comisión directiva, fui comisión de enseñanza, fui editora de la revista, o sea, todo lo que había que, todo paso lo hice, lo que había que hacer ahí en la escuela, digamos. A mí sí, lo que pasó, digamos, fue justamente lo mismo que el punto sobre la suele, digamos. Él se da cuenta de que él no logra, digamos, psicoanalista que tiene lectura de lo que él había planteado. Me parece que en nuestro caso, digamos, lo que la expulsión dice, digamos, lo que la expulsión y la renuncia de muchos miembros en esa misma situación dice, digamos, es que era una utopía creer que esto que no había podido hacer ni acá, lo íbamos a poder hacer. Esa me parece que es la cuestión. Psicoanalistas que tienen altura de qué? De la reflexión cada vez, de la pregunta sobre cómo asegurarnos de no caer en la impostura. Esto también me parece sumamente importante. Es la pregunta que hace acá en el seminario 11. ¿Cómo asegurarse de no caer en la impostura? Porque él dice, la impostura es un pensamiento que casi es fácil para el psicoanalista. Entonces, es una pregunta que también tendría que ser cada vez, digamos, ¿no? Para mí es una pregunta ética, por excelencia, digamos eso. Y la otra cuestión es, bueno, yo lo podría contestar con los corporpines, que cuando está demasiado junto, la verdad que pinchan todo, ¿viste? Y no es la manera de pinchar, que como que la jerga se plantea como lindo, digamos. Pincha, duele, la verdad, cuando se cierra demasiado, me parece que es muy doloroso, es muy terrible. Y el problema es, bueno, es esas instituciones que se cierran, ¿no? Donde vos ves que desde hace 20 años, o sea, se fundaron 200 y pico de miembros y hace 20 años tienen 30. Y se van muriendo, van expulsando, van sacando gente, se van anunciando, pero quedan 30. Eso habla de algo muy fantástico. No sé si después de lo que pasó en los 70, no me voy a aceptar. Somos muchos los que podemos hablar de lo que pasó en los 70, según lo que nos debemos. O sea, sí, sobre lo que pasó en los 70, aunque se podría decir, ya hay tanta discusión de ustedes sobre lo que pasó en los 70, que en realidad aprendieron que no lo hacen. Sí, a ver, perdón, yo quería retomar algo que planteaba Juan Pablo, sí, Juan Pablo, y tomándolo con el reciente planteó María, pero sobre todo lo que ella traía de las lógicas de Freud y Marx. A mí me parece que esto sigue siendo un punto nodal, porque como nadie son los pensamientos que pudieron saltar su propia sombra. Y ahí se articula el tema de la tradición y nuestra relación con la tradición. Yo todavía quiero seguir escuchando de los viejos. ¿Qué pasó? Puede ser qué sucedió, pero también qué pasó en el sentido del pasaje. Pasa, y esto lo aprendemos de la teoría crítica, pasa lo negativo también. Quiero decir, esta es la dialéctica negativa. Pasa lo que pasa y también lo que no pasa. A mí esa relación paradójica con la tradición me parece que es importante. Digamos, Didier Herman tenía una frase que era saber mirar en las imágenes aquello a lo que han sobrevivido. Es decir, el estatuto de las víctimas, digamos que aquellas flores que quedan marchitas en el camino, decía Hegel en el progreso de la historia, eso va a ser recuperado solamente desde este tipo de posición. Si no, por supuesto que la tradición nos agobia. Si viene muy bien concentrada, muy dogmatizada, pero es poder ver en esos
ahí uno tiene que seguir escuchando esas versiones. Me parece que ahí se da esa relación con los maestros, que el famoso retorno, que siempre estamos volviendo a Freud o a los fundadores del discurso, que en definitiva lo que decía Foucault son fundadores del discurso porque hacen que la palabra siga, ¿no? Pero bueno, era esa. Pero, digamos, para mí, en ese retorno, como estamos de acuerdo en eso, se fue una diferencia. Digamos, hay una cuenta que se cuenta, ¿no? Entonces, ese me parece el punto. Pero no se soluciona la cuestión con una excesiva memoria de las cosas, una presencia constante de él, ¿no? Digo, los problemas de nuestra generación no son los problemas de la generación anterior, no lo son, ¿no? Entonces en ese punto, digamos, no voy a, y esto es lo que digo, no me voy a aclarar los problemas de la generación anterior, me voy a hacer esa pregunta en ese punto, lo cual me parece que queda una lectura posible y una conversación posible con esto, que cuente qué pasó ahí. Entonces puede pensar qué lógica o intentar ensayar qué lógica puede haber habido en la misión de psicoanálisis. Un discurso que piensa, digamos, la masa como, que es la iglesia. Bueno, hay algo que psicoanálisis ahí. No sé, para interrogar cómo funciona eso. Claro, pero, perdón, un poquito porque creo que mi carpeta y está buenísimo, pero la generación, nuestros problemas no son los mismos que los de las generaciones pasadas, es cierto, pero a lo mejor lo que las generaciones pasadas formulan como sus problemas, si nosotros sabemos escucharlo, a lo mejor no son lo que las generaciones pasadas nos transmiten como sus problemas. No sé si se entienda. Esa es la tensión dialéctica que digo, que los nuestros van a ser diferentes, pero que pueden montarse en lo que, en una suerte de resignificación en lo que las generaciones pasadas piensan que fueron sus problemas. No sé, en definitiva creo que lo que uno escucha, porque no deja de ser, la memoria no deja de estar al servicio de la resistencia, porque el pasaje, la transmisión memorial es una transmisión yoica, si se quiere, pero en esa transmisión está el síntoma, y uno lo puede escuchar sintomáticamente. Esa es la conclusión, por eso creo que estamos... Ahora, hay algo que me parece que es para interrogar
digamos, cuando para nosotros no es exactamente así. ¿No? Para nosotros no es exactamente así. Es más, lo que dice a Félix, le dice, bueno, sí, muy bueno, lo que pasó en la universidad, pero el matrimonio y la vivienda, digamos, son más seguros. Dice, porque ojo, que pueden cambiar las autoridades. ¿Cómo buenísimo eso? Algo que yo también pienso, pero bueno, ese punto me parece que un punto álgido, digamos, que ayer se toca por la vía de la mía, lo tocaba por la vía de la transferencia, que a mí me parece también que es cierto que es una transferencia absolutamente imaginaria, ¿no? Entre el alumno y el docente, el estudiante y el docente, pero con el inconveniente máximo. No se puede operar con eso. Entonces, ¿qué resulta? Y resultan los matrimonios de los docentes con alguna alumna, por ejemplo, con alguna otra cosa. Digamos, resulta eso. Claro, digamos, o los odios, digamos, los odios, también, digamos, resultan estas cosas. Yo diría, me parece que fomentar la transferencia imaginaria sin poder ni siquiera operar con eso, que también en la medicina podemos pensar que existe en la relación médico-paciente, existe la dimensión imaginaria de la transferencia. Digamos, pero tampoco el médico opera con eso, así también viene un juicio de mala praxis, no se le pasa. Digo, me parece que ahí tenemos otros problemas, ¿no? Pero que está con... Porque está conectado con el mercado del paciente, Andrés, absolutamente. Lo traigo porque es el punto opuesto a por qué Freud tiene que abandonar su carrera académica. Es el punto exactamente opuesto. Y lo traigo en relación a esto, digamos, que me había quedado de la transferencia. Bueno, si nadie más tiene algo para agregar, vamos a dar un finalizado el panel, agradeciendo mucho a los panelistas. Y hay un corte y el próximo panel a las 2 de la tarde. Muchas gracias. A las 2,